días, preguntarle en primer término sobre las reformas que comentó a los empresarios que va a enviar al Congreso, ¿cuándo las enviaría? Ellos dijeron que va a enviar una reforma electoral, también la reforma eléctrica y lo que tiene que ver con la Guardia Nacional para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Bueno, sí hablamos de eso. Es importante aclarar que no van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes, cuando se hablaba de reforma fiscal, eran aumentos de impuestos. La llamada reforma fiscal del gobierno anterior fue aumentos de impuestos. Entonces, que no se vaya a confundir nadie, no hay aumentos de impuestos, no hay aumentos en términos reales de los precios de los combustibles. O sea, no hay gasolinazos, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. En todo el sexenio no hay aumentos de impuestos, no hay aumentos en el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, para que se tenga esto presente. Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas. Destaco una que me siento muy contento de su aprobación, el que se haya elevado a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, de niñas, de niños con discapacidad, el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca y el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Esa es una gran reforma que ya se aprobó, aún en contra de un partido conservador, de esos que no quieren a los pobres, que no le tienen amor al pueblo. Pero, de todas maneras, se aprobó esa reforma. Otras también importantes, el que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Otras importantes, la revocación del mandato, para que haya democracia participativa. Otra importante, que falta solo la ley reglamentaria, pero ya está aprobada, es una reforma constitucional, el que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano por cualquier delito, que ya no tenga fuero. Entonces ya las reformas principales a la Constitución ya se aprobaron. Voy a mencionar otra que es clave. Está prohibido por la Constitución, y así se establece en el artículo
28, la condonación de impuestos. Porque los de mero arriba que ahora están enojados, durante décadas no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos. Y ahora no hay condonación de impuestos. Por eso tenemos una buena recaudación, porque antes engañaban de que los de arriba pagaban impuestos y los de abajo no pagaban impuestos. Todavía hasta siguen pensando de esa manera. Lo que proponían era que se cobrara impuesto a los trabajadores independientes, a los de la economía informal, a los viene, mientras las grandes corporaciones económicas, financieras, no pagaban impuestos. Ahora ya está en la Constitución el que se prohíbe la condonación de impuestos y todos están pagando. Eso los tiene algunos molestos, pero ya se les va a ir pasando. Ahí vamos, poco a poco, convenciéndolos de que todos tenemos que contribuir. Entonces, ¿qué nos queda? Pues 3 reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista. Y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón. También a la que había estado de secretaria de Energía se la llevó a trabajar a la empresa. Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito.
No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares. Porque ahora, como está la ley, por la reforma a la Constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red. No se le permite el despacho, así le llaman. Tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se trata de una empresa pública y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma, porque si no, llueven los amparos. Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema. Pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces, ¿qué nos queda? Una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad. Esa es una. Dos, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones. Que no domine el conservadurismo. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de este tu canal Nota Gorda, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.